Asko guztiei etortzeagatik, gaurkoan Mohamed Ouri gurekin dugu, Alderdi Rifear Nazionalistako kidea eta ordezkatzailea Espainiar Estatuan. Solasaldia gazteleraz izango da, beraz, hasiko gara. Decía que agradecía a las personas por asistir y les comentaba que eres miembro del Partido Nacionalista Rifeño y a la vez también delegado en el Estado español. Y el formato que vamos a tener ayer en Donosti ya nos ubicamos un poco en la historia del RIF, lo vamos a mencionar un poco por encima, pero hoy va a ser un formato diferente porque lo haremos mediante preguntas. En primer lugar, como podéis ver, la charla se titula Renacimiento del espíritu soberanista rifeño de Abdelkrim al Partido Nacionalista Rifeño. ¿Quién fue Abdelkrim? Arratsaldeon a todo el mundo, muy buenas tardes, noches, que ya estarán anocheciendo. Bueno, pues muchas gracias compañera Najwa, agradezco también a Alternativa su invitación, tanto para la charla de ayer en Donosti como hoy aquí en Orereta o Rentería. Pues sí, si me preguntas por Mohamed bin Abdelkrim el-Khattabi, su nombre completo es este, pero para Occidente y varios escritores, de entre ellos María Rosa de Madariaga, ¿no? La que ha escrito mucho sobre la guerra del Rif o la guerra de la resistencia rifeña, y entre otros escritores y tal, pues, y también en el mundo, varios libertadores en el mundo, Ho Chi Minh, Mao Zedong, Ernesto Che Guevara, los demás libertadores pues lo conocen como Abdelkrim, que normalmente es el nombre de su padre. Pues Abdelkrim era no solamente, como dicen los catedráticos españoles y tal, un líder de la resistencia rifeña, pues él en verdad era más que eso, ¿no? Era un presidente de república, una república que se entabló en años donde África estaba plenamente colonizada, de norte a sur y de este a oeste, ¿no? Porque puso lo que son los cimientos, es verdad, era una república, digamos, germinal, que las fuerzas imperialistas no le dejaron tener más años en adelante, por lo cual Mohamed bin Abdelkrim el-Khattabi o Abdelkrim pues era más que líder libertador de sus territorios, era un presidente de república. Bueno, y comentabas que esta república surgió en momentos de colonización. ¿Por qué consideras que es tan importante la República del Rif de 1921? ¿Qué peso histórico tiene o qué supone a día de hoy dentro de la historia rifeña? Vale, pues buena pregunta. Normalmente, si hablando también para tejer un poco, ¿no? O relacionar lo que era la Primera República, digamos nosotros, Primera República, porque en el RIF, antes de la República que estamos hablando, que es un Estado moderno, porque cuando digo República no es decir por decir, digo República, digo Parlamento. Teníamos lo que se llamaba Aham Anamur Arifi. Aham Anamur Arifi es Parlamento. Aham, o que a priori de esta república, que tenían los rifeños, tenía sistema, no puedo decir tribal, porque tribal es muy pagano, muy lejano, ¿no? Las tribus es como hace siglos, más bien cabildos, y hasta hoy en día, por ejemplo, en Gran Canaria hay lo que se conoce con cabildos, ¿no? En Canarias hay cabildos. Por lo cual yo preferiría la denominación cabildos a tribus. Pues en el RIF habían agreus. Y por cierto, hablando un poco de lingüística, que mañana es el Día Internacional de las Lenguas Maternas, igual felicito al pueblo vasco por el euskera, que lo han dejado, o sea, palpable hasta nuestros tiempos, como nosotros mantenemos también la lengua rifeña, que es una lengua de las lenguas del Tamazight, que es milenaria también, y es una lengua madre que estamos muy orgullosos de ella. Pues estoy hablando de que los rifeños en esos cabildos tenían lo que se llama agreu. Agreu
es la ágora que viene del ágora. Ágora en Grecia es el lugar donde se reúne, por lo cual hay investigadores, hay estudiosos que dicen que el ágora de Grecia lo han cogido de los amazighs del norte de África, hablando del Mediterráneo, porque los amazighs estaban 4 o 5 siglos en su apogeo en el norte de África, 4 o 5 siglos antes de Grecia. No me estoy inventando, todo está al alcance en fuentes primarias que son libros y otras investigaciones. Por lo cual, el peso de la República nosotros lo tenemos encima de nuestros hombros o tenemos ese peso encima nuestro como activistas soberanistas rifeños de querer devolver recuperar esa soberanía o esa república en tiempos que estamos. Puede que sea una tarea delicada, difícil, pero más valdría intentarlo que no intentarlo. Y estamos en camino, estamos en vía de potenciar este espíritu, por eso ponemos renacimiento de ese espíritu, y estamos en camino de ir consolidándolo y fortaleciéndolo en días, semanas, meses y años venideros. Gracias. Y he sabido que después de la proclamación de esta república, el pueblo rifeño sufrió una gran represión por parte del Estado español y tiempo después fue ocupado por Marruecos. ¿Cuáles son las reclamaciones o qué es lo que exige el movimiento político soberanista rifeño a día de hoy? Es verdad, es que lo que se vende o lo que se proyecta, especialmente la prensa amarilla marroquí, lo acentúo porque, a ver, es que como Estado, como instituciones marroquíes, no se atreven porque para ellos es como para ellos lo consideran como obvio, ¿no? Como parte de Marruecos. Pero a ver, perdóname, jamás ha sido parte de Marruecos y jamás esta dinastía alauita, ¿no? Que lleva 4 siglos casi ahí, digamos, pero normalmente esta dinastía alauita gobernaba entre Fez, Marrakech, o sea, interior de Marruecos, no el norte. El norte siempre el organismo de cabildos o de cabelias, es lo que regía. Había mayordomos que llamamos en rifeño imgaran. Los imgaran son los que llevaban las riendas y resolvían los conflictos que había entre los cabildos, por lo cual los sultanes alauitas no tenían nada que ver con los cabildos rifeños, más allá de una cosa que se llama tributo islámico. Eso sí, pero a ver, tributo islámico es como el tributo cristiano que se solía dar a las iglesias y demás, que existe también en el cristianismo lo del tributo. Es lo que nos unía con esos sultanes de Fez, Marrakech y lo que es la dinastía alauita. Le dábamos tributo porque somos musulmanes y tal, y nada, pues es como darle limosna, donarles. No, o sea, en esa época no se habla de dinero, más bien de las cosechas, porque los cabildos del Rif eran conocidos por ser agricultores, pastores y marineros, pescadores, entre comillas piratas también. Es lo que se tenía, por lo cual cuando toca el tributo, pues sacas una cosa de la cosecha que tienes. Es cuando venían esos soldados de esa dinastía que normalmente son gente negra esclava, lo digo abiertamente, porque a base de esos esclavos que en una época los recogieron del África negra, pues los tienen ahí como soldados. Por lo cual ellos lo que hacían de vez en cuando, aparte del tributo, atacaban a nuestros cabildos. Es muy importante saber esto. Atacaban a nuestros cabildos para robarles la cosecha. O sea, en contra de su voluntad, lo que es robar así abiertamente, o si no, pues quemarles la cosecha, matarles sus animales, porque hablo de pastores. Esto pasaba, por lo cual no veo que jamás, y bueno, gracias a las potencias colonialistas, imperialistas, pues aprovecharon
entre comillas, para Occidente, catedráticos españoles y otros, protectorado, pero yo no veo ningún sentido al protectorado. ¿Proteger quiénes de quiénes? Siempre yo lanzo esta pregunta y todavía no tengo respuesta. O sea, más bien es colonización, porque los españoles vinieron a por las minas del Rif. Las minas del Rif tenían hierro, plomo, además de los recursos marinos, ¿no? Todo tipo de peces, mariscos y lo demás. Por lo cual, nosotros como Partido Nacionalista Rifeño y como activismo soberanista rifeño, pues queremos recuperar, porque nosotros consideramos que nuestros abuelos y bisabuelos hicieron la autodeterminación contra los españoles que vinieron a invadirnos. Con los alawitas no tenemos nada más allá del tributo, que eso no vale nada, como los saharauis en su momento, cuando Marruecos alegó a que había lo que es la beya, ¿no? Los beneplácitos y pleitesía que daban quizás algunas tribus del Sahara, no del Sahara Occidental, sino de la parte sur. Es igual que el tributo que daban los rifeños. Eso no cuenta o no pesa en los tribunales europeos o internacionales para decir que hay relación o siempre formábamos parte de. No formábamos parte de. Estábamos independientes y por no sé qué entramado, bien entramado, pues nos pusieron como parte de algo que jamás hemos dicho que queremos formar parte. Gracias. Por lo que se podría decir que la situación actual del pueblo rifeño es consecuencia directa del colonialismo, ¿verdad? Hablabas de trámites judiciales y demás. En el 2021 el Partido Nacionalista Rifeño denunció al Estado español por el uso de armas químicas en contra de la población civil rifeña. ¿Cuáles son, bueno, nos puedes contextualizar un poco cuál es el motivo de esta denuncia y qué fue lo que ocurrió ahí para que a día de hoy esta denuncia se lleve a cabo? A ver, en verdad, denuncia como tal no ha sido. O sea, más bien era como llamar la atención en Ginebra, en lo que es el alto comisionado para los derechos humanos de Ginebra, que depende de las Naciones Unidas. Y bueno, cuando decimos esto, decimos que si en verdad ven que hay vulneración de derechos humanos y tal, pues ellos lo pasan a lo que es el Tribunal Penal Internacional o el Tribunal Internacional, o sea, de Crimen Internacional o cosas así. Por lo cual, como pasa con los saharauis, que yo sepa, los saharauis también un montón de dossiers o de expedientes dejaron en Ginebra, pero yo creo que se archivan automáticamente, porque no vamos a negar que hay intereses que se interponen o se cruzan, intereses que se cruzan entre el régimen de ocupación, ¿sí? Lo llamamos régimen de ocupación, el régimen de ocupación marroquí del territorio del Rif. Hay intereses que se cruzan entre ellos. Ojalá nosotros en futuro... Pues la denuncia es obvia. A ver, la denuncia es porque hay fuentes primarias, porque se ha dejado un dossier con fuentes primarias, con escritores que han escrito sobre la guerra química y con gas mostaza del ejército español en su época, presidido por Primo de Rivera, pero también estaba el Alfonso XIII ahí, el africanista. Pues obviamente nos bombardearon con bombas químicas y gas mostaza, cuyas consecuencias, que casi ninguna familia se salva en el Rif sin tener personas padeciendo tumores a consecuencia de esos restos químicos que se disuelven en tierra, ríos, mar y todo. Y científicamente es aprobable de que sí, dichas sustancias se pueden quedar décadas en eso. Pues nosotros, aunque de antemano sabemos que no puede ir más allá por los intereses cruzados, ¿sabes?, entre Europa y el régimen funcional, porque igualmente es un régimen funcional a la servidumbre de Occidente o de las anteriores fuerzas colonialistas que eran Francia y España.
Es un poco difícil mover esos hilos, pero sea como fuere, para llamar la atención, para decir que nosotros tenemos memoria colectiva, pues ahí está nuestro dossier. Pues a ver si Sí, se desde abre. luego. Muchas veces es necesario un acto de este estilo simbólico, pues simplemente para hablar de la existencia, ¿no?, de vuestro pueblo en este caso. ¿Cómo crees que desde aquí, en Euskal Herria, se puede apoyar al movimiento soberanista rifeño o qué crees que es necesario hacer? Es muy buena pregunta. A ver, ojalá que, bueno, estoy descubriendo Euskal Herria, ¿no? O Euskadi, la tierra de los vascos. Pues, por ejemplo, en Cataluña estaba notando que, a ver, hay partidos de izquierda, soberanistas también, nacionalistas catalanes, pero no para tanto. O sea, he notado que no hay tanta predisposición para poner encima de la tabla, o de la taula, me sale en catalán, de la taula, de la mesa, claro, encima de la mesa lo que es la cuestión rifeña política, más allá de la cuestión identitaria, de la lengua vulnerada o con negligencia durante varias décadas en Marruecos, que eso también es importante, la lengua y tal, pero cuestión política. Por lo cual, ojalá que en País Vasco pues estamos viendo, es una buena iniciativa del Partido Alternativa de invitarnos a hablar de la cuestión política del RIF. Pues ojalá pues más adelante hayan más actos como tales y que se pueda propagar, que se pueda proyectar la causa rifeña política o de recuperación de soberanía, más allá de la temática lingüística, ¿no?, de la Amazigh o de la lengua rifeña, que es una lengua de las lenguas del Amazigh. Gracias. Sí, desde luego es importante crear lazos entre pueblos que al final buscan su libertad y su soberanía. Tengo entendido que hay gente en el público que conoce bastante sobre el tema del RIF, así que si alguien se anima a lanzar alguna pregunta, algún comentario al respecto, pues es el momento. Esperéis, vais a poder preguntar. No, bueno, oye, yo creo que no hace falta, ¿no? Porque se escucha bien, porque se está grabando. Bueno, podría hacerte muchas preguntas. Primero, estaba comentando con un compañero tuyo cuál era el nivel o cuánta gente rifeña había en Euskal Herria y decían que sois una comunidad bastante importante, ¿no? Una pregunta. Luego otra pregunta sería, vamos a decir, dentro de la concepción, vamos a decir, política de vuestro país, ¿qué criterios seguís? ¿Criterios civiles o criterios religiosos? ¿O cómo entendéis, vamos a decir, el porvenir político del RIF, ¿no? Y luego te haré más preguntas. Vale, pues gracias. Son buenas preguntas. A ver, un censo preciso no lo tenemos, pero en verdad lo que de verdad hay que distinguir en Euskal Herria, que hay, podemos decir, dos tipos de rifeños, ¿no?, o de comunidad rifeña. Hay comunidad rifeña que más bien ve que no es el momento de que estemos llevando a cabo un activismo soberanista, nacionalista rifeño, de recuperar nuestra soberanía y de reclamar nuestra república. Y hay otra comunidad que es más bien reformista. Queremos, por ejemplo, seguir bajo el poder de estos alawitas y en una especie de autonomía como lo tienen aquí en el País Vasco. O sea, es verdad, tenemos este dilema o esta difícil controversia entre nosotros, entre cómo poder decir que 70 años son bastantes y ese régimen tuvo la oportunidad de poner, o sea, llevar a cabo lo que son las autonomías en 2011. Si hubiese tenido buena voluntad, por lo cual nosotros como soberanistas rifeños hemos perdido la fe o la posibilidad de creer en las promesas de ese régimen, aunque nos ponga